Hola a todos nuestros amigos de Vigel. Hoy les saluda Rosemary Cernadas y bueno, vamos a estar hablando de un tema bien particular porque sabemos que actualmente en Puerto Rico hay una necesidad bastante grande de profesionales de la salud, sobre todo cuando estamos hablando del sistema cardiovascular y del sistema vascular. Y bueno, hoy como uno de nuestros motivos también para reconocer el trabajo de especialistas en la isla, tenemos invitado especial al doctor Eric Carro, quien es cardiólogo intervencional y de medicina vascular. Saludos, doctor, ¿cómo se encuentra? Contigo y también a todos los compañeros que observan BeHealth. Un placer poder estar brindando esta información, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como comentaba al inicio, en este caso queremos establecer un enfoque, pues conocer también acerca de su profesión, de su labor y cómo apoya también a la comunidad puertorriqueña desde lo que realiza. Quisiera iniciar preguntándole cómo surgió también en el caso suyo esta pasión o este interés hacia la medicina y qué lo llevó a especializarse en medicina cardiovascular, en salud cardiovascular y también en medicina vascular. Bueno, es que esta es una historia muy interesante, la tengo que resumir porque sería muy larga, pero realmente la medicina está en mi vida desde mis comienzos, desde que recuerdo. Mi papá, el doctor Eric Carro, neurocirujano, lamentablemente en febrero de este año él falleció, está con papá Dios, pero de verdad es que ha dejado su huella en la medicina en Puerto Rico. Y la verdad es que eso yo crecí porque cuando mi papá, yo nazco en el 1974, que fue el año que se graduó a mi papá de escuela de medicina, y ahí es que él empieza, ¿verdad? El decisión de especialidad, y él se hizo neurocirujano, una especialidad muy larga. Él acaba graduándose en el 1981, o sea que ya yo en el 81 ya yo tenía 7 años, o sea que yo viví ese proceso de mi papá ser residente y empezar una práctica. Y la verdad es que eso siempre estuvo en mi vida. Interesantemente, aunque de pequeño a lo mejor entre muchas cosas que yo dije que quería hacer, incluyendo piloto, basurero, había tantas cosas que yo le decía a mi mamá que yo quería hacer cuando fuera grande. La verdad es que medicina siempre fue una de ellas. Pero cuando tomé la decisión por mi cuenta ¿verdad? Cuando fui a la universidad, interesantemente, inicialmente me fui por la arquitectura porque me gusta mucho el arte. O sea, yo siempre he tenido una visión bien amplia y me gustan muchas cosas, incluyendo las artes. Y a lo mejor el querer siempre como ser yo, trazar mi propio destino. En un momento vi la medicina como seguirle los pasos a mi papá, y no que eso hubiese sido nada malo, pero entendí que yo quería algo por mi cuenta. Pero la verdad es que me di cuenta que me gustaba mucho la arquitectura. Me casé con una arquitecta, o sea que nunca me he ido de la arquitectura completamente, pero realmente por toda esa pasión, aunque tengo por las artes, la verdad es que yo tenía un llamado de lo que es la medicina, ese estar en servicio, entrar en relación con seres humanos y poderlos ayudar con lo más preciado, que es su salud. Eso lo vi desde mi infancia, y la verdad es que me di cuenta por cuenta propia que eso era lo que yo también quería seguir. Y cuando me entro a la medicina, lo mismo, yo siempre digo que mi vida es un proceso de cambios. Inicialmente, cuando yo interesé ser medicina como especialidad, también tuve muchos intereses. Una de las especialidades que yo en un momento consideré fuertemente era la dermatología. Siempre me gustaba la parte de la piel y que era muy visual. Obviamente me gustaba la cirugía. En un momento hasta consideré ser neurocirujano como mi padre, al punto de que hizo un internado en cirugía. Pero por otro lado, pues me gustaba mucho la ginecología, la medicina interna, la radiología, la psiquiatría. O sea, no había especialidad que a mí no me gustara, y yo genuinamente tuve un poco de dificultad en decidirme de qué iba a hacer para el resto de mi vida. Y finalmente, casi de casualidad, empiezo en medicina interna, no con una idea clara de qué iba a hacer en mi futuro, y realmente durante mis años de medicina interna me percato que la salud cardiovascular y ese arte de lo que es el examen físico, el historial,
la verdad es que me apasionó mucho y la verdad es que fui muy feliz durante esos años de residente, un año de cirugía que me fue muy útil en mi vida por lo que acabé haciendo una profesión intervencional. Esa base de medicina interna me ayudó a ser un buen médico en términos generales. La parte cardiovascular, la verdad es que encuentro que es una de las especialidades más bonitas que existe. Y estando en cardiología y teniendo ese background a lo mejor un poco quirúrgico y de procedimiento, porque me gustan mucho las cosas que son de habilidades manuales, pues fíjate, finalmente me decidí por la cardiología intervencional, pero interesantemente en el momento en que yo me decido por la cardiología intervencional, yo estaba buscando programas para primordialmente entrenarme en la parte perífero vascular, que son las intervenciones no del corazón, sino de las áreas que se tapan fuera del corazón, la enfermedad arterial, la enfermedad venosa. Interesantemente, me di cuenta en ese momento que no existía ningún programa de cardiología intervencional que fuera solamente de intervenciones perifero-vasculares. Uno tenía que entrenarse en intervenciones coronarias, que no es que me molestase, pero definitivamente yo quería poder hacer intervenciones perifero-vasculares y tuve la dicha de poder ser aceptado en un programa que me entrené en ambas disciplinas, tanto las intervenciones coronarias como las intervenciones perifero-vasculares. Esto fue un programa afiliado a la Universidad de UCLA en Los Ángeles, California, y tuve la dicha de estar allí un año. Y yo creo que esto fue muy determinante porque me entrené muy bien en la parte coronaria, pero el fuerte, yo diría casi de mi entrenamiento, fue la parte periferovascular, que era las intervenciones de las arterias de las piernas, pero no solamente de las piernas, de los brazos de ser necesario, de las carótidas. En ese momento, lo que era la enfermedad estructural, que era algo que se ha desarrollado mucho en la cardiología intervencional en la pasada década, que son los reemplazos de válvulas percutáneas. Yo nunca entré en eso porque todavía eso no estaba aprobado por la FDA, pero sí tuve experiencia con procedimientos, por ejemplo, lo que se llaman las valvuloplastías, poder hacer intervenciones en válvulas. Y fue muy interesante también que mi programa me introdujo a la posibilidad de hacer intervenciones venosas, porque mi programa de entrenamiento tenía una gran relación con nefrólogos de la comunidad y estos pacientes de nefrología que tenían accesos vasculares, usualmente esos son ¿verdad? Catéteres o unas fístulas que permiten, uno puede hacer un intercambio de sangre, ¿verdad? Para poderle dar la diálisis, pero que necesitan un alto flujo y uno de los más útiles para los pacientes son los accesos vasculares como son las fístulas o los grafts y eso se tapa y uno lo tiene que destapar, limpiar el coágulo y yo tuve muchísima experiencia en ese tipo de intervenciones y estos pacientes a veces tendían a cerrársele las venas por los catéteres que habían tenido y se le hinchaban mucho los brazos y tuve la oportunidad de poder aprender a hacer intervenciones en venas, primordialmente en venas centrales, ¿verdad? Que son las que están más cerquita del pecho, ¿verdad? Para poder llegar al corazón, a la parte venosa, pero que sí me expuso a ese tipo de problemas de trombosis venosa, de problemas venosos, de obstrucciones. Y la verdad es que tengo que darle gracias a papá Dios que tuve un entrenamiento muy diverso en esos años. Entonces, cuando yo regreso a Puerto Rico, mi interés siempre fue volver a mi isla. Yo estuve en varios hospitales y en el hospital que me desarrollé primordialmente en los comienzos de mi práctica fue en el Hospital Auxilio Mutuo, que tiene todavía un programa de trasplante renal y una unidad de hemodiálisis. Y yo pude tener como una continuidad de lo que fue mi entrenamiento y las cosas que yo hacía en entrenamiento en las venas de los pacientes y en las arterias y pude estar muy activo en esos primeros años de práctica haciendo intervenciones tanto coronarias del corazón, periferovasculares de las arterias de las piernas e incluso empecé a hacer intervenciones venosas y empecé a atender pacientes con una condición muy común que se llama la insuficiencia venosa crónica, que es esta condición en la cual se hinchan las piernas, duelen, a veces pueden tener úlceras, a veces pueden tener venas varicosas. Y yo en ese transcurso de los primeros años de mi práctica
Entiendo que fue pues primordialmente por la buena voluntad de mis propios pacientes, que yo los atendía, quedaban satisfechos, me recomendaban a amistades y de repente como que se regó la voz que yo atendía problemas de venas. Y la verdad es que de repente me empezó a llegar un volumen altísimo de pacientes con muchos problemas de circulación de las piernas, sean arteriales, sean venosos. Y la verdad es que desde ese momento, alrededor del 2010, ya en mi primer año de práctica, yo estaba con tanto trabajo que yo me vi obligado a dejar de hacer cardiología general, porque ese primer año de práctica todavía yo podía atender pacientes por presión alta, por dolor de pecho, etcétera. Y yo me limité mi práctica a la cardiología intervencional con todo lo que podemos incluir, ¿verdad? De intervenciones coronarias, periferovasculares, arteriales y venosas, pero con énfasis en la medicina vascular, porque también me percaté que aunque hay personas muy diestras haciendo intervenciones, cardiólogos intervencionales igual que yo, cirujanos vasculares, radiólogos intervencionales, por ejemplo, todos éramos especialistas intervencionales, pero que el enfoque primordial son las intervenciones. Y la parte del manejo médico de esos pacientes, yo veía que como que había un vacío, que no había nadie que como que le diera seguimiento con un conocimiento vasto de esta parte circulatoria. Y ahí es que yo me intereso por esto que se llama la medicina vascular, que es la parte de la medicina que trata específicamente los problemas circulatorios y no solamente las intervenciones para los problemas circulatorios, sino verlo de una visión global en lo cual uno le da tratamiento médico y el que necesita una intervención se le hace. Y más o menos a partir del 2012 ya yo me certifico en board en medicina vascular y medicina endovascular y así estuve practicando, ¿verdad? Todos estos pasados años hasta el 2021 que tomo una decisión de por tener un volumen tan alto de pacientes vasculares y cada vez mi volumen de intervenciones coronarias cada vez hacía menos porque no tenía el tiempo y no me buscaba ese tipo de casos. Tomé la decisión sabiendo de que hay buenos cardiólogos intervencionales, compañeros míos, y al igual que cirujanos vasculares y radiólogos, que la parte intervencional se la podía delegar a personas que se dediquen primordialmente a intervenciones. Yo me he dedicado en los pasados años, particularmente estos últimos 2 años, a puramente la medicina vascular y hago procedimientos, o sea que hago intervenciones, pero las únicas intervenciones que hago son intervenciones que hago en mi propia oficina para pacientes de enfermedad venosa y me he dedicado a atender los problemas circulatorios desde el punto de vista médico, desarrollar lo que se llama un laboratorio vascular, que es los estudios que uno necesita para conocer cuáles son esos problemas circulatorios, que todos son estudios no invasivos, algunos son medidas de presiones en diferentes segmentos del cuerpo, otros son medidas sonográficas de ver cómo está, por ejemplo, las carótidas, que son las arterias que le dan la sangre al cerebro, la aorta, que es la arteria grande que le da la sangre a las piernas y obviamente las arterias y las venas de todo el cuerpo y toda esa información se obtiene sonográficamente y eso es parte de lo que es mi práctica. Yo tengo un laboratorio vascular en lo que se hace todo este tipo de estudios y los médicos me pueden referir pacientes para hacer estos estudios y yo puedo evaluar esos estudios y darle el tratamiento que los va a ayudar a estar más saludable. Así que yo quería ser breve y no lo pude ser, pero esto es una idea de más o menos cómo ha sido esta evolución de yo haber empezado cardiología y acabar primordialmente practicando medicina vascular. Claro, no, entiendo que ha sido un camino larguísimo, doctor, pero que le ha permitido tener también este conocimiento global de todo lo que es el sistema que usted me comenta. Y también el hecho de identificar entiendo que fue la identificación de un área que estaba poco cubierta, ¿cierto? Donde está usted ejerciendo actualmente en este momento. Había un vacío, había una necesidad y yo he podido Claro. llenar esa necesidad y sin dejar de pensar que de las cosas más bonitas que yo he podido hacer en mi vida ha sido salvar la vida de pacientes y los cardiólogos intervencionales tienen esa dicha, al igual que por ejemplo mi papá tenía esa dicha cuando llegaba un paciente de trauma al centro médico con un hematoma intracerebral que si no se evacuaba el paciente iba a morir o no iba a quedar bien, pues ese proceso de salvar la vida
es algo precioso y yo tuve esa oportunidad por muchos años, pero eso viene a cuesta de una responsabilidad, estar de guardia, otras cosas que yo por las razones que fueran, pues en esta nueva fase de mi práctica, como ese tipo de situaciones no se dan, pues a lo mejor no tengo la dicha de salvarle la vida a alguien, pero estoy por otro lado teniendo una práctica un poco más control en la oficina y de igual manera hay tanta necesidad y cada vez que yo, por ejemplo, yo he tenido pacientes que llevan 10 años con unas úlceras que no se les sanan en las piernas y luego de yo ofrecerle el tratamiento adecuado, en un par de meses ya las úlceras están sanas y tengo pacientes de esos que tenían hace 10 años úlceras que ya llevan en los pasados 4 años conmigo y no les ha recurrido la úlcera ni una vez. Tú sabes, son cosas que a lo mejor no es salvar la vida, pero es mejorar la calidad de vida y poderle brindar mucha salud y que se pueda disfrutar la vida a un grupo grandísimo de pacientes que en términos numéricos, los pacientes que tienen problemas vasculares son mucho mayores que los que tienen problemas del corazón principalmente. Y si uno ve la parte arterial versus la parte venosa, la insuficiencia venosa, oye, casi una de cada 2 personas va a tener algún componente de insuficiencia venosa, o sea que es algo que la mayoría de las personas tiene algo de eso, o sea que tengo una gama de pacientes amplísima que puede ayudar con esos problemas circulatorios. Excelente, doctor Sino, realmente impactando en lo que usted comentaba, sobre todo la calidad de vida de los pacientes, que es igualmente importante. En este caso, doctor, quería preguntarle, por lo general, ¿cuáles son los procedimientos o los tratamientos que mayormente utiliza o realiza en su práctica médica actualmente? Pues mira, uno de los que no tratamiento, sino la parte de evaluación, obviamente la parte sonográfica, lo que son los Dopplers, particularmente los venosos, en algunos pacientes que hay que saber la anatomía para tomar decisiones de intervenciones, a lo mejor el Doppler arterial también, los estudios fisiológicos, toda esa parte de evaluación no invasiva. Eso es algo bien común que yo le tengo que hacer a mis pacientes para poder tomar decisiones. Y la verdad es que de los pacientes que yo estoy viendo actualmente, la mayoría de los pacientes no requieren intervenciones incluso. Como yo llevo un tiempo largo practicando la medicina vascular, yo he podido darme cuenta que la gran mayoría de los pacientes que tienen dolor en las piernas al caminar no necesitan intervenciones para mejorar el dolor en las piernas al caminar y con terapia médica para la enfermedad arterial periférica podemos ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes, disminuir su riesgo de tener un infarto o un derrame y a la misma vez mejorar su calidad de vida. Y de los pocos que requieren intervenciones, yo tengo a quien referirse con mis otros compañeros de cardiología intervencional. De la parte de los pacientes que tienen isquemia crítica, que son los que tienen úlceras que no sanan por razones arteriales, esos pacientes requieren intervenciones y yo antes eran de las que hacía, que ya delego a otros compañeros, pero todavía, aunque no las hago, sigo refiriendo pacientes para ese tipo de intervenciones arteriales. Y el procedimiento que yo primordialmente hago a mis pacientes en mi oficina, que si yo fuera a sacar un promedio, una minoría, alrededor de 1 de cada 10 pacientes que yo identifico con problemas venosos, acabo ofreciéndole una intervención, son la ablación de venas superficiales, como lo podría ser la vena safena mayor, safena menor, algunas safenas accesorias. Y estos procedimientos es una manera mínimamente invasiva de eliminar una vena que no está funcionando, pero sin necesidad de cirugía. Y eso yo lo hago de lo que se llama endovascularmente, con sonografía, con catéteres, todo yo lo hago en mi oficina y es un procedimiento en el cual yo le aplico un calor controlado a la vena para como cauterizar la vena, pero estando por dentro de la vena y de esa manera un procedimiento que dura como 30 minutos en la oficina, en ocasiones menos. Yo siempre cuando acabo mis procedimientos le pregunto al paciente cuánto le dolió del 1 al 10 en esa escala, ¿verdad? De que 1 es algo que casi ni sintieron, 10 es un dolor severo. Y los procedimientos que yo hago en promedio, los pacientes me le dan numeritos bien bajitos, 2, 3, un montón de pacientes que me dan uno. Yo hice 6 procedimientos en la oficina y fue casualidad, pero todos los pacientes me dijeron que les molestó uno en esa escala y yo digo, mira, uno es que casi ni lo sintió, y me dice, pero es que yo casi no lo sentí. O sea que son cosas que son bien fáciles, bueno, para alguien con el conocimiento claro, Claro. fácil de hacer, puedo brindarle una
mejoría marcada al paciente Exacto. y el paciente lo logro en media hora en la oficina. Y eso es lo que yo estoy haciendo de procedimiento, pero como te dije, para hacer esa cantidad de procedimientos, yo tengo que evaluar muchos pacientes y la verdad es que esos procedimientos, aunque son gran parte de lo que yo puedo hacer para el que lo puedo ayudar, la verdad es que en estos problemas vasculares, el paciente tiene mucha responsabilidad para su propio bienestar porque hay muchas cosas que lo van a ayudar como quiera, hacer ejercicio, perder peso y cosas como por ejemplo las medias de compresión para los pacientes que se les hinchan las piernas. O sea que sí hay una cosa de procedimiento que yo hago, pero yo a veces me siento que yo soy como casi como un coach de mis pacientes, que tengo que enfatizarle la importancia de seguir X tratamientos y el que lo sigue uniformemente nota una gran mejoría tanto en sus síntomas como en su condición general. Sí, excelente, no, lo que usted comenta, hay que tener los conocimientos evidentemente para hacer lo que usted hace, pero el hecho del impacto tan gigantesco que va a tener en la calidad de vida del paciente, pues creo que es algo bastante bueno a resaltar. Quería preguntarle, doctor, eh, ¿puede compartirnos quizá una historia, un caso que haya encontrado particularmente gratificante en su carrera que recuerde actualmente? Pues mira, la verdad es que hay múltiples ahorita, ¿verdad? Te estaba contando, es que tengo un paciente que yo lo aprecio mucho, que era este señor, que era veterano, que me acuerdo porque yo me acuerdo que el día que él me agradeció estaba tan contento que hasta se le saltaron las lágrimas. Y este era un paciente que llevaba una década ya con unas úlceras recurrentes de las piernas y él había tenido ciertas evaluaciones, le daban unas recomendaciones, pero él como que seguía recurriendo y fue un paciente, yo actualmente antes de dejar la parte intervencional de hospital, también hacía intervenciones venosas en el hospital para dilatar venas profundas, pacientes que tenían obstrucciones en su sistema venoso. Y ese fue un caso bien interesante en el cual el paciente tenía doble problema porque tenía una de las venas ilíacas, que son las venas ya que van más arriba de la ingle, en la parte abdominal, con una cosa que se llama el síndrome de May-Turner, que hay una compresión de esa vena y tiene no fluye bien la sangre. Y si es una persona que, por ejemplo, tiene úlceras recurrentes, que no ha tratado, o sea, que tiene recurrencia aún siguiendo buen tratamiento, habría una indicación para destapar esas venas centrales. Y a la misma vez tenía problemas de venas superficiales bien serios. O sea que yo le pude ofrecer el procedimiento de vena profunda en el hospital, el procedimiento de vena superficial en la oficina, darle unas buenas recomendaciones de manejo de sus úlceras, envolverlo como parte del tratamiento, en que perdiese peso, que hiciera ejercicio, que usara la compresión, hay ciertos suplementos, medicinas y la combinación de todo, llegamos a lograr sanación y para este paciente eso hizo una diferencia marcada en su vida y yo sé que él siempre está eternamente agradecido, todavía lo veo una vez al año, está muy bien y siempre ha quedado. Y la verdad es que este es uno de muchos. Me recuerdo una señora, por ejemplo, que tenía ya amputación de una pierna y la pierna que le quedaba la tenía en bien malas condiciones y tenía enfermedad combinada arterial y venosa. Y estos son unos problemas grandes porque cuando uno tiene una úlcera que no sana, si es por problemas venosos, la compresión, el apretar la pierna va a ayudar a evitar que se hinche para que sane la úlcera. Pero sin embargo, cuando el problema es arterial, que la sangre no lleva, tú tienes que evitar comprimirlo porque le podría disminuir más la sangre llegando y son casos que a veces uno tiene que intervenirlo arterial y venoso. Y esta señora no tenía casi alternativas arteriales y yo le pude hacer una angioplastía. Eso era cuando todavía practicaba la parte de intervención al periférico. Y la verdad es que logré que se le sanaran sus úlceras, no le recurriesen. Eso ya vamos por lo menos 2 a 3 años atrás y todavía sigo esa persona viéndola y está tan agradecida porque esa pierna que se veía que iba en proceso a perderla también, no la perdió y pues mira, de verdad me acuerdo de un señor que era el papá de una muchacha que trabajaba en el laboratorio cardiovascular de uno de los hospitales que yo trabajaba, que ya estaba amputado de una pierna y esa piernita
le tenía el muñón una úlcera que posiblemente le iban a tener que apuntar por encima de la rodilla y esa persona utilizaba su muñón para poder caminar porque tenía una prótesis. Y yo aún en una persona que ya había perdido parte de su pierna, pude evitar amputación de ese segmento distal de su pierna y que se le sanara su úlcera y que pudiera seguir caminando con su prótesis. Y estos son una de muchas historias que yo veo día a día que tanto del aspecto vascular es algo bien bonito, igual que esto no te digo uno, te digo que fueron tantos las intervenciones de los STEMIs. El STEMI es el ST Elevation Myocardial Infarction, que es un tipo de infarto, que son los infartos que cuando tú ves por electrocardiografía ya unos hallazgos, tú sabes que ese paciente tiene una arteria tapada y que hay que destapársela porque eso podría salvarle la vida. Y hay pacientes que incluso a veces fibrilan, se arrestan, entonces uno los resucita y se los lleva para el laboratorio cardiovascular. Y yo llegué a tener pacientes que se arrestaban, uno los resucitaba y los subía al laboratorio cardiovascular o que sencillamente me llegaron muriéndose. Y el yo poder destapar esa arteria, ver cómo se estabilizaba el paciente y ir a donde esa familia que pensaban que su familiar se estaba muriendo, bueno, no pensaban, es que su familia se estaba muriendo y el yo poder salir allá y decirle, miren, tenía una arteria tapada, se la pudimos destapar y tranquilo, ¿verdad? Hay que observarla las próximas horas, pero tengan fe que todo va a estar bien, porque cuando uno hace eso, uno le sube marcadamente la posibilidad de que ese corazón recupere y que esa persona pueda seguir viviendo una vida plena. Yo nunca saqué el conteo de cuántos STEMIs yo atendí en mi vida, pero te puedo decir que en uno de los hospitales que yo atendía, en un weekend largo, yo llegué a hacer 12 STEMIs en un weekend, que era casi increíble. Me seguían llegando infarto tras infarto tras infarto. O sea que yo le hice esto a muchos, posiblemente miles de pacientes a lo largo de los años. Y la verdad es que te tengo que decir que eso es una de las cosas más bonitas de la vida, tu poder hacer una diferencia tan grande. Y pues he tenido la dicha de haber podido contribuir en la vida de miles de personas y pues eso me da mucha satisfacción, de verdad que sí. Sí, realmente es muy gratificante. Todas estas historias que usted comenta, realmente uno las analiza y dice, wow, es increíble cómo puede impactar realmente en la vida de otras personas. En este sentido, doctor, usted mencionaba la relación también con el paciente y no solamente quedarse con el aspecto, sino también las recomendaciones en estilo de Sí, vida, sí. en realización de ejercicios. Esta relación de médico-paciente, ¿cómo la aborda? Y también, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le da a sus pacientes pues, para también estar mejor y tener una mejor calidad de vida? Claro, mira, la verdad es que la medicina, yo siempre he sido una persona muy sociable, siempre me ha gustado pues tratar con respeto, con cariño a las personas, así me educó mi mamá y mi papá y siempre lo he llevado así. Y la medicina es muy bonito porque la verdad es que el médico es un servidor. Primordialmente, o sea, el médico en nuestra sociedad tiene, ¿verdad?, un gran prestigio, lo cual es bien bonito, pero la verdad es que uno sigue siendo un servidor de otras personas y la verdad es que esto genera unas relaciones muy bonitas y la verdad es que es parte de lo que hace la medicina, algo tan bonito, pero para que haya, o sea, como te digo, una buena relación médico-paciente, tiene que haber confianza del paciente hacia uno y de uno para el paciente, porque si el paciente no me dice la verdad sobre lo que está sintiendo o lo que está presentando, yo nunca voy a poder darle buenas recomendaciones. Y si yo no me intereso por conocer un poquito más de ese paciente, y lo trato de una manera que ese paciente se pueda abrir a mí y decirme las cosas más básicas de lo que está para poderme dar la información que yo necesito. O sea que eso es una relación de ambos lados. Y la verdad es que se dan unas dinámicas muy bonitas al punto de que hay veces que los pacientes, yo trato todo el mundo como me gustaría que me trataran, o sea que yo trato mis pacientes, uno pensaría que como que todos los pacientes son VIP porque pues para todos yo los saludo cariñosamente, muchos me conocen por mi nombre y es algo, una relación bien personal y la verdad es que la encuentro muy bonita y ayuda en la parte terapéutica porque yo entiendo de que si el paciente confía en mí, es más dado a seguir mis recomendaciones, ¿está bien? Y yo sí, en la práctica de la medicina vascular, y en la medicina cardiovascular también, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con medicina,
y con procedimientos, que esas cosas, aunque sí el paciente tiene que aceptarlas, aceptar que tú le diste una recomendación y que se la tome y aceptar el procedimiento que tú le propusiste y que se lo haga, pero sigue siendo algo que yo como médico tomo una decisión y lo hago por el paciente. Pero hay mucho que el paciente tiene una responsabilidad y las recomendaciones básicas que yo le doy a mis pacientes, tanto para su salud circulatoria, que a la misma vez son para la salud cardiovascular, es tratar de llevar una vida saludable que incluya estar en un peso apropiado, el que esté sobrepeso, perder peso. Yo le dedico tanto tiempo en una visita a que el paciente entienda cómo se relaciona el peso con su condición, particularmente los problemas venosos, porque esta hinchazón de las piernas y todo, en el paciente que está muy obeso es muy difícil de controlar. Segundo, el ejercicio. El hacer ejercicio, yo siempre le digo al paciente que esto es la fuente de la juventud. O sea, cuando uno hace ejercicio, uno se siente mejor, hasta mejor el estado de ánimo, sin hablar de todos los beneficios de salud que tenemos. Y para la circulación de las piernas, es de lo más básico. Para los que le duelen las piernas al caminar, cuando caminan diariamente, usualmente le duelen menos. A los que se le hinchan las piernas y le duelen, cuando caminan diariamente, se le hinchan menos y le duelen menos. Y al que no quiere tener un infarto y quiere estar bien saludable del corazón, lo que tiene que hacer es estar en un buen peso y hacer ejercicio. O sea que eso son cosas que es uniforme, independientemente de que yo le esté hablando de salud del corazón versus salud de las piernas. Y también, obviamente, tener una visión positiva de la vida, la parte emocional es tan importante y también que se sepa que eso hay que también dedicarle a la parte que lo que no es lo físico, lo que es espiritual, emocional, eso es parte de un tratamiento completo. Y la verdad es que yo trato de siempre resaltar, ¿verdad? Yo no entro mucho en problemas, por ejemplo, si un paciente tiene mucha tristeza o depresión, pero si yo identifico que eso es parte del problema, oye, a lo mejor hay que buscar un especialista que lo ayude porque uno puede estar bien en todos los aspectos físicos. Y si emocionalmente uno no está bien, difícilmente uno se va a poder sentir del todo bien. O sea que la salud comprende muchas esferas, incluyendo ese plano que es más lo que va más allá de lo físico. Y usualmente esas son las recomendaciones en que yo entro mucho con mis pacientes. Y obviamente una bien importante que no pierdo nunca la oportunidad es que aunque por ejemplo, yo veo muchos pacientes por enfermedad venosa y el cigarrillo no tiene nada que ver con la enfermedad venosa, pero sí tiene que ver mucho con la enfermedad arterial y el riesgo cardiovascular que tiene una persona. Y yo no paso la oportunidad a ningún paciente fumador que pase por mi oficina. Yo no hablarle sobre la importancia de fumar y darle alternativas de medicinas para dejar de fumar, reemplazo de nicotina. Y eso es otra de las cosas que yo digo que yo lo tengo con papá Dios, porque yo, si fuera a chequear ¿cómo dice? El batting average de cuántos pacientes que son fumadores que yo tengo la oportunidad de intervenir y hablarles de eso, yo te podría decir que más de la mitad de los pacientes que yo veo que son fumadores ya no son fumadores posterior a una cita conmigo, porque lo explico para que el paciente lo entienda. Y gracias a papá Dios, pues los pacientes, la mayoría, oye, me hacen caso y dejan de fumar, cuando eso es algo que no es nada fácil. Y eso es algo que yo pues me siento orgulloso de que he podido a lo largo de la vida ayudar a muchas personas a dejar el hábito del cigarrillo, que es uno que trae unas consecuencias cardiovasculares muy serias. Así que eso serían cositas que yo le digo a mis pacientes. No, excelente, porque realmente se percibe como una relación muy cercana y quizá esto también sea lo que ha influenciado en que las personas como se sienten y lo escuchen y lo vean como alguien cercano, alguien que lo aprecia y que quiere lo mejor también y para prevenir, sobre todo en este tipo de condiciones que la prevención es tan esencial. Doctor, hablando de desafíos, actualmente, ¿cuáles considera que han sido también los mayores desafíos que ha tenido en su especialidad y cómo los ha enfrentado? Pues mira, la verdad es que uno de los desafíos va por la misma línea de lo que hablamos. O sea, uno de los retos que yo tengo practicando la medicina vascular es lo que acabamos de decir ahora, que aunque hay unas intervenciones que yo le puedo ofrecer a los pacientes, la verdad es que hay tanto que el paciente podría lograr por su cuenta, que el paciente que por la razón que sea no puede integrarlo, por ejemplo, en los problemas de venas de las piernas, el uso de medias de compresión es sumamente importante.
y el que el paciente consiga una media, que se sienta cómodo y que la use, eso es un reto, ¿está bien? De igual manera, el que el paciente pierda peso y haga ejercicio es retante, pero cuando el paciente se lo propone y lo logra, la verdad es que vemos grandes frutos, pero esos pacientes que por la razón que sea, a veces puede ser por apoyo familiar, a veces yo tengo personas mayorcitas que vienen de solo a la oficina porque es que no tienen a nadie en la isla, o pues vivimos en una sociedad de que todo el mundo tiene que trabajar, tú sabes, y los hijos tienen que trabajar y a veces el padre está solo, Complicado, no hay sí. alguien con... Y si ese paciente, por ejemplo, yo le digo que se tiene que poner las medias, pero el paciente me dice, mire, pero es que yo no me las puedo poner, eso es muy difícil, yo más las manos no me dan y no hay un alma caritativa que vaya a ponerle esas medias por la mañana a ese paciente. Eso va a ser un paciente que no tengo muchas otras alternativas, si no tengo un procedimiento o algo que ofrecerle, y aún los procedimientos no sustituyen cosas básicas como la media. Eso es un reto que yo tengo. ¿Por qué? Pues porque hay veces que como son cambios de conducta, todo lo que es cambio de conducta, toma tiempo, pero yo no pierdo la esperanza, y hay veces que en la primera visita todavía el paciente no está. Y yo, chico, yo te quiero ayudar, pero tú tienes que hacer esto, vamos, vamos, voy a ti. Y a la larga los pacientes que lo empiezan, y eso es uno de mis retos en el día a día. Y otro reto, ¿verdad? No quiero, ¿verdad?, seguir trayendo, pero es que yo sé que esto se ha traído en los medios y es una realidad. O sea, la situación del sistema de salud actual, y no quiero, ¿verdad?, que esto se vuelva una queja hacia los planes médicos, pero oye, hay muchos problemas con los planes Claro. médicos, de verdad. Mucho problema. Lamentablemente, algunos planes médicos limitan mucho la autoridad que tiene el médico para hacerle el estudio que entiende razonable, el tratamiento que entiende razonable, y la verdad es que se le está quitando de las manos la medicina a los médicos y está a veces recayendo en personas que posiblemente no tienen el conocimiento apropiado para tomar las decisiones que se está tomando. Y aunque yo sé que también esto a veces responde a lo mejor en momentos en el cual X o Y, o sea, tú sabes, hay tratamientos que pueden ser más económicos, tratamientos más caros. Uno como médico, si tiene igualdad de que un paciente podría ofrecerse un tratamiento, oye, si hay una pastilla que es bien barata y una que es bien cara, oye, y tú puedes usar la barata. Yo uso muchos medicamentos genéricos, pero no todos los medicamentos están genéricos. Hay pacientes que necesitan medicina. Por ejemplo, hay medicamentos anticoagulantes modernos que tienen unas indicaciones, y hay veces los planes médicos ponen mucha resistencia, y entonces uno a veces no se ve en la posibilidad de darle terapias que están aprobadas hasta que disminuyen mortalidad. Y eso es lamentable, el que yo le ordene un estudio apropiado a un paciente y que el paciente yo no se lo puedo hacer porque el plan dijo que no se lo puedo hacer, y entonces haya que estar mandando ¿cómo te digo? Volver a escribir lo mismo, porque a El veces hasta lo proceso, mismo claro. son unos requisitos que genuinamente no son buenos para nadie, drenan a los médicos, y hay veces que uno podría caer en ya como que, mira, no me importa, tú sabes, me hacen la vida tan imposible después. Desesperanza al respecto, De verdad claro. que no, pero eso no es correcto. Pero la verdad es que a veces uno practicando la medicina se siente como los salmones en contra de la corriente, ¿verdad? O sea, como que tratando de hacer cosas y el mundo en contra de uno. Pero la verdad es que la vida, a veces las soluciones fáciles no necesariamente son las mejores, y hay veces que hay que dar la milla extra, y muchas veces los médicos tenemos que dar esa milla extra por nuestros pacientes, pero a veces es un poco frustrante, y eso no nos ayuda ni en la parte mental a los médicos. La verdad es que cada vez que la secretaria me trae, mira, no le aprobaron esto, esto es como a uno le hierve la sangre, como que por favor, o sea, como alguien que no Claro. tiene el conocimiento puede estar determinando en cosas como esta, pero es una realidad de que es algo que uno tiene que poder bregar con ello. Pero sí te digo que el ambiente en el cual estamos viviendo y la relación con los planes médicos, esto debería cambiar, porque no va por buen camino. Pero la verdad es que vemos que en el país están ocurriendo cambios. Esperemos que pueda mejorar la relación entre los planes médicos
y las sociedades médicas y los médicos, y que el norte sea el mismo. Y tenemos que tenerlo, los médicos y los planes médicos, que el norte sea el paciente. En el momento en que ese sea nuestro norte, nosotros, este sistema va a mejorar. Eso es mi humilde opinión. Claro, sí, es lo que usted comenta, realmente hace falta un poco más de sinergia y se vale y es súper recompensable y todo el mundo valora pues también el esfuerzo que hace desde la medicina cada uno de los profesionales que también se enfrentan a cada día a este tipo de situaciones. Doctor, para finalizar, quisiera preguntarle también si quisiera compartir alguna lección que haya aprendido que usted considere relevante, que quisiera compartir con nosotros el día de hoy, que haya aprendido a lo largo de su carrera. Mira, la verdad es que, como te digo, yo he aprendido muchas cosas a lo largo de mi carrera, tanto por las condiciones que han pasado mis pacientes, ¿verdad? Como yo les he podido ayudar y en mi vida personal, pero yo creo que un buen consejo sería, primero que nada, que hay que ocuparse de la salud de uno. Todos, incluyendo los médicos, porque a veces los médicos no nos cuidamos y el que seamos médicos no nos exime de poder enfermarnos y nosotros, al igual que cualquier paciente, necesita hacer lo que predicamos. Necesitamos sacar tiempo para nuestra paz mental, tener Claro. tiempo para meditar, tener tiempo para compartir con la familia, tener tiempo para hacer ejercicio y esto siempre atender la parte emocional y lo que va más allá del cuerpo es tan importante como atender la salud física. Y todo en la vida es un balance. A veces lo difícil es encontrar ese balance. Por ejemplo, el alcohol. Uno puede beber, incluso hay hasta estudios que sugieren que un uso moderado de alcohol podría ser beneficioso para la salud. El problema es cuando uno, ¿verdad? Lo lleva al exceso. Al igual, por ejemplo, comer. Oye, comer es riquísimo, a mí me encanta comer, pero uno puede comer saludable y moderadamente. Y el día que tú te quieres comer un mantecadito, un bizcochito, oye, lo puedes hacer. El problema es a veces que no tenemos moderación en nuestras vidas. Y yo entiendo de que si es un consejo yo le puedo dar a todo el que me escucha, sea paciente, sea médico o todo lo que queda entre medio, es moderación en la vida, balance en la vida y ver la vida de una manera positiva y saber que todo lo que nosotros hacemos puede hacer la diferencia para una persona. Y si todos quisiéramos ayudar al que tenemos al lado, siempre de igual manera va a haber uno que nos va a ayudar a nosotros cuando lo necesitemos y la vida sería mucho más bonita. Tratar de disfrutarnos la vida y que el amor vaya sobre todo. De verdad que eso es mi mensaje para cerrar este evento. Gracias, doctor. Es realmente una lección impresionantemente, o sea, uno cree que es algo básico, pero realmente a veces no logramos crear esos balances y es esencial cuidarnos para poder también cuidar a los otros. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio que nos permitió vivir, también por esa labor, por esa pasión que siente por su profesión y por el aporte y el granito de arena que deja cada día en la salud y en la vida de los puertorriqueños. Muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Hasta la próxima.